Hola, el día de hoy vamos a hablar de otras variables que determinan la diversidad en el aula. He anotado estas características que se presentan en la diversidad en el aula, como por ejemplo, se da en el profesorado, en el personal del centro educativo, en el personal académico y también en el personal administrativo. La diversidad no se manifiesta solo en niños, se manifiesta también en adultos, en adolescentes, en jóvenes. La clase frontal cede espacios a grupos de discusión y no solo hay que verla como diferencia y semejanza. He querido compartir con ustedes una ilustración con una leyenda muy importante que como docentes debemos lograr dentro de nuestro contexto educativo, en donde nos dice: yo aprendo de vos y de tu cultura, los dos nos tratamos con mucha ternura, yo aprendo con vos una gran verdad, hay que compartir la diversidad, vos y yo aprendemos juntos, nos tomamos de las manos con respeto y tolerancia, caminamos como hermanos. Como docentes dentro del aula de clase, nosotros tenemos que determinar los prejuicios, la discriminación, los estereotipos, la pedagogía interculturalidad y la educación multicultural. Con todo esto nosotros queremos lograr el buen vivir. Queremos desechar el rechazo y la marginación en lo que respecta al género, la etnia, el nivel sociocultural, la orientación sexual, la apariencia física. ¿Cuál es el objetivo que nosotros tenemos planteados para lograr el buen vivir? La construcción intercultural de los conocimientos y responder a las necesidades de todos los miembros. Otro de los aspectos que se debe tomar en cuenta es la diversidad de sexo-género de los niños y niñas. ¿Qué quiere decir esto? Que el género son las características masculinas y femeninas, en donde los niños juegan con carros y las niñas van a jugar con muñecas. Estos prejuicios se nos ha venido dando de culturas anteriores. Por eso es que he tomado en cuenta el siguiente párrafo en donde nos dice: la existencia humana es una existencia cultural. ¿Por qué? Porque ha existido prejuicios y discriminación, tomando dos aspectos muy importantes, el machismo y el feminismo. Al machismo lo tomamos como la actitud de prepotencia de los varones y el feminismo como los movimientos que exigen para las mujeres. Tomando en cuenta la anterior diapositiva, entonces podríamos decir que la diversidad de sexo o género en niños y niñas son los rasgos de comportamiento culturales o psicológicos asociados normalmente con un sexo, dado que las niñas y niños crecen y aprenden de maneras completamente diferentes. La diversidad de género de su escuela puede marcar una diferencia de la calidad de la educación del niño. La orientación sexual es el objeto hacia el cual se dirige el impulso sexual. Como docentes debemos lograr la zona libre de discriminación, indicando a los estudiantes que existen diferentes tipos de orientaciones sexuales y nosotros aprendiendo a identificar estos tipos, como por ejemplo el heterosexual, los transexuales, los bisexuales, sabiendo que en este tipo de orientaciones existen prejuicios y trastornos psicológicos. ¿Qué podemos hacer para ayudar en este aspecto? Con la identidad de género en el aula, tomando dos aspectos muy importantes, que es el abordaje de la sexualidad y la educación multicultural. ¿Conocemos nosotros como docentes la diversidad y los valores de nuestros estudiantes? ¿Conocemos el pluralismo y el relativismo? ¿Tenemos en cuenta esas definiciones? Pues ahora les voy a indicar una definición corta pero muy importante. El pluralismo es aquel que valora la diversidad y el relativismo, todo vale, hay que aceptarlo. Dos aspectos que se deben tomar en cuenta dentro del contexto educativo.
Por esto, he visto conveniente elaborar un cuadro comparativo acerca del pluralismo y el relativismo, tomando en cuenta que el pluralismo es un concepto que tiene aplicaciones en diversos ámbitos y convivencias de cosas entre sí. El pluralismo es aceptar o reconocer la pluralidad de las doctrinas y posiciones. El relativismo, en cambio, podemos decir que es el concepto que sostiene que los puntos de vista no tienen verdad ni validez universal, sino una sola validez subjetiva y relativa, a la de los diferentes marcos de referencia. Como docentes es preciso conocer la diversidad del aula de nuestro contexto educativo. Espero que les haya gustado esta presentación. Muchas gracias.